En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes, e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de una mujer santa. Ella es Santa Rosa de Lima, virgen. En vano el hombre ha pretendido medir los caminos del Señor. Dice el autor del Sagrado Libro de la Sabiduría: ¿qué hombre podrá conocer el consejo de Dios y quién podrá atinar con lo que quiere el Señor? Y más adelante, ¿quién conoce tus planes, si tú no le das sabiduría y le envías de lo alto tu Espíritu Santo? La vida de Santa Rosa de Lima, primera mujer canonizada del Nuevo Mundo, es una buena prueba de ello. Nació nuestra santa, en Lima, capital del Perú, de padres de origen español, modestos de condición. Su verdadero nombre era Isabel. Cambió su nombre por el de Rosa, al recibir el sacramento de la confirmación. Desde su más tierna edad, cuando empiezan a despuntar los atractivos femeninos, Rosa experimentaba una atracción, cada día más desbordante, hacia la santidad, la virginidad, la devoción, el amor al retiro, un extraordinario espíritu de penitencia. Es decir, sentía una resolución de seguir, como dice el Evangelio, camino estrecho y desusado del sacrificio de sí misma, para encontrar a Dios. Esta ansia de seguir un camino diferente, le atrajo toda clase de insultos, burlas y humillaciones por parte de su familia, en especial de sus padres, quienes veían con verdadero terror el derrotero de su hija. Nadie crea, sin embargo, que sus anhelos de santidad eran falsos y artificiales. Rosa les manifestaba a sus padres la más extraordinaria de sus ternuras, la del sacrificio por su bienestar. El día en que su padre fracasó en el negocio de una mina, con el consiguiente desajuste económico, Rosa se transformó en la más sufrida de sus hijas, ayudándolo a sostener económicamente el hogar, trabajando diariamente en la huerta, y cosiendo hasta altas horas de la noche. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Santa Rosa sacrificó por el bien de sus padres y hermanos, hasta los ideales ascéticos de su alma que la orientaban a recluirse en algún convento. Esta fue la razón por la que los padres y familiares de la santa jamás la pudieron comprender. La incomprensión se transformó en guerra despiadada, cuando Rosa llegó a sus años juveniles. A toda costa, para salvarla, como ellos decían, pretendieron obligarla a contraer matrimonio. Fueron 10 largos años de lucha. Ni las súplicas, ni los insultos, ni los golpes, ni los desprecios lograron vencerla. Desalentados, por tanta constancia, los padres de Rosa, le permitieron ingresar en la Tercera Orden de Santo Domingo y vivir, prácticamente recluida en una cabaña construida en la huerta de su casa. Desde entonces, Santa Rosa de Lima, se entregó a todas las manifestaciones de su muy peculiar vida ascética. Penosísimas mortificaciones de su maltrecho organismo, alternadas con ejercicios de oración y meditación hasta el éxtasis y el agotamiento corporal. Todo esto, unido a las pruebas de rechazo y desprecio de parte de los miembros de su familia, nos hace apreciar la calidad y grado de su amor hacia Dios y hacia sus semejantes. Ya para entonces, la fama de santidad de Rosa había traspasado los umbrales de su casa y de su ciudad. Nobles y plebeyos, sacerdotes y hombres de negocios, se acercaban con respeto, con curiosidad a su morada. Entre ellos sobresalía la familia de don Gonzalo de Maza, funcionario del gobierno. Su esposa, conociendo a fondo la vida de Rosa, le tenía enorme cariño. Anhelaba tenerla en su propio hogar. Finalmente logró su propósito. Ahí vivió los últimos 3 años de su vida. Con tantos sufrimientos, Dios la había preparado para el último combate. Una molestísima y larga enfermedad la purificó más en este mundo. A menudo se le oía decir: Señor, auméntame los sufrimientos, pero auméntame, en la misma medida, tu amor. Santa Rosa de Lima murió el 24 de agosto de 1617, apenas a los 31 años de edad. El Papa Clemente X la canonizó en 1671.
Fue la primera santa americana canonizada. Oración. Dios nuestro, que impulsaste a Santa Rosa de Lima a renunciar al mundo para consagrarse a una vida de austeridad por amor tuyo, enciéndenos con ese mismo amor para que, viviendo auténticamente nuestro cristianismo en el mundo, nos esforcemos en ganarlo para ti. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos este video hablando de un santo que estuvo al mando de toda la Iglesia. Este santo es San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Gregorio resultó un papa providencial en una de las más difíciles épocas de la Iglesia, a fines del reino político de los romanos, cuyo resquebrajamiento parecía también la ruina general del mundo occidental. Los ejércitos bárbaros y las tropas bizantinas invadieron Italia y saquearon el campo y las ciudades. El mismo Gregorio, nacido en Roma en 540, debe haber sufrido de niño los horrores de los sitios de la capital, con el pillaje, el hambre y el relajamiento general. El joven, cuyo padre era gobernador romano, estaba también destinado a participar en el gobierno, tan difícil de aquellos tiempos. Con gran capacidad logró restablecer el orden en Roma, cuando fue nombrado alcalde, a los 30 años. Nutría su inteligencia con los escritos de los grandes doctores de la Iglesia occidental, San Agustín, San Ambrosio y San Jerónimo. Él mismo llegaría a ser el cuarto representante más notable de la teología de aquella época. A los 35 años empezó a dedicarse al servicio de Dios. En su propia casa del Monte Celio, fundó un convento en honor de San Andrés, al estilo de la vida de San Benito, y se sometió a la comunidad como sencillo fraile. Por su capacidad y honradez, ya entonces tan conocida, el Papa Pelagio II lo envió, en 579, como nuncio apostólico a la corte del emperador de Constantinopla. Su misión era pedir ayuda militar en favor de Italia y mitigar las tensiones con la Iglesia oriental. Al regresar, después de 6 años, sin haber logrado gran cosa, fue elegido abad de San Andrés. A la muerte del Papa, el clero y el pueblo lo eligieron sumo pontífice el 3 de septiembre de 590. Su pontificado solo duró 13 años, pero fue grande en varios aspectos. Dentro de la Iglesia de Roma promovió la gloria de Dios a través de normas litúrgicas de mucha importancia. La Santa Misa se enriqueció con cantos, himnos y antífonas, con un nuevo calendario festivo y con las solemnes procesiones según la costumbre del rito local. San Gregorio le dio mucha importancia a la homilía diaria sobre el Evangelio. Como verdadero pastor, se interesó también en aliviar la miseria del pueblo. Mandó revisar el patrimonio de San Pedro, es decir, las finanzas pontificias. Ordenó comprar grano de Sicilia y Egipto para los indigentes, concedió préstamos sin intereses a los campesinos y erogó fuertes sumas para rescatar a sus compatriotas presos por los lombardos. También los muros de Roma fueron reforzados contra nuevos asaltos de los bárbaros. Brilló como un gran papa misionero, pues logró llevar la fe a Inglaterra al enviar al abad Agustín todavía pagano. Más tarde fueron los benedictinos de Inglaterra los que convirtieron a Holanda y a Alemania y formaron la esencia de la cultura cristiana europea. A pesar de todo este celo, respetaba San Gregorio las otras religiones. En cierta ocasión, al enterarse de que se había usado la violencia en contra de los judíos de Cerdeña, ordenó devolver la sinagoga tomada a los judíos, y respetar su libertad religiosa. Hay muchos rasgos de este papado que recuerda el Concilio Vaticano II. La cruz de su pontificado fue doble. Por una parte la arrogancia del patriarca Juan el Abstemio de Constantinopla, que se llamó patriarca universal, mientras que Gregorio, el verdadero pastor universal, utilizó el humilde título siervo de los siervos de Dios. Por otro lado, padeció las continuas agresiones del ejército lombardo bajo el rey Agilulfo. Finalmente, la católica esposa del rey logró la conversión de los lombardos del arrianismo en la fe católica y una paz estable con el Papa. Se conservan más de 800 cartas y varios importantes libros pastorales de San Gregorio, quien se manifestó grande, no solo en sus actividades, sino también en el sufrimiento continuo de una artritis, que sobrellevó durante largos años con suma paciencia. Murió el 12 de marzo de 604. Oración. Señor Dios, que cuidas de tu pueblo con ternura y lo gobiernas con amor. Por intercesión del Papa San Gregorio, concede tu espíritu de sabiduría a quienes has encomendado el gobierno de la Iglesia, a fin de que no se pierda ninguna oveja de las confiadas a su cuidado.
Por nuestro Señor Jesucristo, amén. En mitad de este video te hablaré de un hombre que también estuvo al mando de la iglesia. Este hombre es San Cornelio, papa y mártir. Cuando el papa San Fabián sufrió el martirio, el 20 de enero de 250, durante la cruel persecución de Decio, la sede apostólica quedó vacante durante 14 meses. Un colegio de sacerdotes preparó la elección del nuevo papa, quien fue elegido, según la costumbre de entonces, por la aclamación del clero y del pueblo católico. La vocación resultó en favor de Cornelio, que era un romano, descendiente de una noble familia de la ciudad. Inmediatamente después de su elección, tuvo que enfrentarse a uno de los problemas más graves del siglo III. ¿Cómo hay que tratar a los católicos apóstatas que renegaron de su fe durante la persecución y después deseaban volver al seno de la iglesia? Se formaron dos corrientes extremistas. Unos querían permitir la fácil readmisión, sin ninguna penitencia especial. Otros, guiados por el sacerdote Novaciano, optaban por la expulsión definitiva y negaban que la iglesia tuviera poder de absolverlos. En el 251, el Papa Cornelio celebró un sínodo de 60 obispos en Roma. Allí se definió como doctrina católica, que se concediera la absolución a los apóstatas, después de que éstos cumplieran una penitencia impuesta según la gravedad del delito. Generalmente esta penitencia era pública y debía preceder a la absolución sacramental. El que más ayudó al Papa a encontrar esta solución intermedia entre el laxismo y el rigorismo, fue el obispo Cipriano de Cartago. Los apóstatas, asimismo, se distinguían en dos clases. Unos en realidad, habían ofrecido sacrificios a los ídolos en público. Otros no habían ofrecido ningún sacrificio a los ídolos, pero habían comprado un documento donde se atestiguaba que sí lo habían hecho. Novaciano se separó de la iglesia con un pequeño grupo y se convirtió en el rigorista y el tradicionalista de su época. Su secta, que se llamaba de los ortodoxos, perduró hasta el siglo VII. El mismo Papa, que buscó la unidad en medio de la persecución, fue profundamente herido por la traición a la iglesia de aquel que no quería ser misericordioso con los traidores. Su pontificado duró solo algo más de 2 años. El emperador Galerio lo desterró a Civitavecchia, en donde murió, en junio de 253. En un documento de su pontificado se anotaba que en la Roma del siglo III, había unos 50.000 católicos, atendidos por 46 sacerdotes, 7 diáconos y 7 subdiáconos. A mediados del siglo pasado, el gran arqueólogo de Rossi encontró, cerca de las catacumbas de San Calixto, la placa de mármol de la tumba del Papa Cornelio. Oración. Señor Dios, que en los santos Cornelio y Cipriano nos has dejado un ejemplo de colaboración pastoral y de adhesión a Cristo hasta el martirio, concédenos ese mismo amor de tu Hijo, para trabajar por la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Continuar este video te hablaré de un santo respetado y adorado en todo el mundo. Este santo es San Roberto Bellarmino, obispo de Capua y cardenal, doctor de la Iglesia. Este santo nació en Montepulciano de Toscana, Italia, el 4 de octubre de 1542, y murió el 17 de septiembre de 1621. Entre sus nombres de bautismo llevaba el de Francisco y, durante toda su vida cultivó una filial devoción al pobrecito de Asís. En 1560 ingresó Roberto al noviciado de la Compañía de Jesús, después de vencer la tenaz oposición de su padre, con la ayuda de su madre, hermana del Papa Marcelo II. Se distinguió como jesuita por su obediencia, piedad, humildad y sencillez. Obispo de Capua y cardenal. Doctor de la Iglesia, 1542-1621, poseía facultades intelectuales extraordinarias y, a pesar de su endeble salud, ya desde estudiante sobresalía en el apostolado de la predicación. Se ordenó de sacerdote en Gante, Bélgica, el año 1579, y enseñó con éxito la teología en la Universidad de Lovaina. A partir de 1576 dio clases en el Colegio Romano, posteriormente Universidad Gregoriana, por espacio de 11 años, durante los cuales escribió sus famosas Controversias, la obra más completa hasta entonces escrita sobre la defensa de la fe. En ese tiempo fue también confesor de San Luis Gonzaga. En 1592, se le nombró rector del Colegio Romano y, 2 años después, provincial de Nápoles.
Por deseo del Papa Clemente VIII, escribió un pequeño catecismo de la religión católica, que todavía se usa en Italia. En 1598, el mismo Papa lo nombró cardenal y, en 1602 arzobispo de Capua. Allí desarrolló una actividad muy edificante, siguiendo las normas del Concilio de Trento. Cuando Pablo V ocupó el trono pontificio, Belarmino fue llamado de nuevo a Roma, donde trabajó como consejero de las diversas congregaciones de la Santa Sede. Sintiendo cerca el final de sus días, se retira al noviciado de San Andrés de la Compañía de Jesús, en el Quirinal, murió a la edad de 79 años. Fue canonizado por Pío XI, en 1930 y al año siguiente, declarado doctor de la Iglesia. Una escuela de teólogos que no comulgaba con los puntos de vista de Belarmino, se opuso constantemente a la beatificación de este, que, sin embargo, tuvo lugar en 1923. En vida y después de muerto, Belarmino estuvo envuelto en una atmósfera de controversias. Oración. Dios nuestro, que para defender la fe y promover la renovación espiritual de la Iglesia, otorgaste a San Roberto Belarmino sabiduría y entereza admirables, concédenos, por su intercesión, el gozo de profesar íntegramente esa misma fe. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al finalizar este video te hablaré de un santo condenado a muerte por intentar hacer el bien, me refiero a San Genaro, obispo de Nápoles, mártir. De la vida y el martirio de San Genaro no tenemos ningunas noticias ciertas. La tradición, más bien legendaria, dice que Genaro, santo obispo de Benevento, visitó a unos cristianos presos por su fe en Pozzuoli, cerca de Nápoles. El gobernador, que persiguió a los cristianos por orden del emperador Diocleciano, hizo detener a Genaro y lo condenó a la misma muerte de los cristianos ya presos, a ser despedazados y devorados por las bestias. Cuando el pueblo pagano quiso satisfacer sus instintos de ver correr la sangre de los cristianos, las bestias hambrientas no tocaron a los cristianos y quedaron transformadas en mansos corderos. A petición del pueblo embrutecido, Genaro y sus compañeros fueron decapitados allí mismo. En Nápoles existen unas catacumbas en donde se enseña la urna, que un tiempo fue la tumba del obispo mártir. Sus restos llegaron a la Catedral de Nápoles, después de varios traslados, en el año de 1497. Sobre la capilla lateral, que está dedicada a San Genaro, hay una inscripción en latín que dice: Nápoles dedica este santuario a San Genaro, su ciudadano, su patrono, su protector, que salvó a la ciudad, por el milagro de su sangre, del hambre, la guerra, la peste y el fuego del Vesubio. Un precioso busto de plata hecho en el siglo XVII contiene la supuesta cabeza de San Genaro. En dos redomas de cristal, cerradas y selladas por un armazón metálico, se encuentra la sangre del santo. Es una masa sólida y obscura, que llena la mitad de los relicarios. En ciertas ocasiones del año, particularmente el sábado anterior al primer domingo de mayo, el 19 de septiembre y el 16 de diciembre, esta última fecha recuerda la erupción del Vesubio en 1631, los fieles de Nápoles rezan y cantan en la catedral hasta que la sangre se vuelve líquida, de color rojo y aumenta su volumen. Este fenómeno, todavía inexplicable por razones naturales, puede acaecer en pocos minutos o tardar hasta una hora y más tiempo. Aunque el relicario es agitado por el obispo y los gritos de las mujeres napolitanas le dan un carácter espectacular a este fenómeno, la licuefacción de la sangre de San Genaro no obedece a ningún truco. Nadie está obligado a creer en este milagro, sobre todo debido a que la autenticidad de las reliquias no se puede comprobar. Pero nadie se atrevería tampoco a negar que Dios puede realizar hechos milagrosos ante la fe tan grande de su pueblo. La comunión de los santos es una realidad. No depende de milagros, sino de la sinceridad de la fe, que invoca y venera a los santos como amigos de Dios. Para la Catedral de Nápoles y muchos santuarios de Italia, vale lo que dice el documento de Puebla sobre la transformación de estos lugares de piedad popular en América Latina. Adelantar una creciente y planificada transformación de nuestros santuarios, para que puedan ser lugares privilegiados de evangelización. Esto requiere purificarlos de todo tipo de manipulación y de actividades comerciales. N. 463. Oración. Señor, tú que nos has congregado hoy para venerar la memoria del mártir San Genaro, concédenos que podamos ir a gozar en tu reino, voluntariamente con él, de la alegría eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.